Giorgio Armani dice, una fragancia bien escogida puede ser una característica distintiva. Más que un lujo, las fragancias son una necesidad, ya que forman parte de tu moda y también de tu identidad. Estas no solo tienen el poder de transformar nuestra actitud, también de impactar en la forma en la que nos ve el mundo. Los perfumes son hipnóticos y hablan sin utilizar palabras. Los expertos en psicología opinan que el uso de estas exquisitas fragancias aumenta la autoestima y favorece las relaciones interpersonales. Cuando una persona se perfuma es para deleitarse consigo mismo y con los demás, lo que lo convierte en un elemento importante de la personalidad. De ahí la gran variedad de perfumes que se adapta a todo tipo de persona y a las diferentes emociones que busca transmitir, como son seguridad, sensualidad, empoderamiento, entre otras más, con una proyección mayor de lo que puede parecer a primera vista. Ahora hablemos un poco de la historia de los perfumes. El perfume, proveniente del latín per, que significa por, y del latín fumare, que significa a través del humo, el cual hacía referencia en tiempos muy antiguos a la sustancia aromática que desprendía un humo fragante al ser quemada. Los romanos no utilizaron la palabra perfume. Esta aparece por primera vez en lengua catalana en la obra Los Somni de Bernat Metge, año 1399, y a partir del año 1528 en la literatura francesa. En la actualidad, la palabra perfume se refiere al líquido aromático que usa una persona para desprender un olor agradable. La historia cuenta que Alejandro Magno era muy aficionado a utilizar perfumes y que era capaz de perfumar cualquier habitación con solo el aroma de su cuerpo. En la Edad Media se fabricaron ungüentos con sustancias aromáticas, incluyendo musgo, y después de un periodo de pruebas con animales, en los siglos XVIII y XIX se volvió a usar el agua de flores. Es así como el perfume está tan presente en la historia humana como cualquier héroe o leyenda. Los aromas de la naturaleza han acompañado al ser humano por siempre, tales como las flores, el mar, los árboles. Todo comenzó en la prehistoria, el día que el hombre primitivo encendió una hoguera para calentarse o para alejar las fieras que pudieran acecharle, y por pura casualidad encendió algunas ramas o resinas de un árbol y estas comenzaron a desprender un olor agradable, un olor inédito que nunca antes había sentido nadie. Quizás el hecho de encontrarla tan agradable y de que el humo se elevase directamente hacia el cielo les hizo pensar en utilizarlo como ofrenda a las divinidades o a las fuerzas sobrenaturales que lo habitaban y que desde allí arriba regían sus frágiles destinos en la tierra. Los perfumes se han utilizado y se utilizan en rituales religiosos en diversas épocas y culturas. Continuando con la historia, hablaremos ahora sobre Mesopotamia y Egipto, en el año 3500 a.C. en Sumeria, que era la civilización más avanzada y compleja del mundo en esa época. Ellos fueron los que crearon el primer sistema de escritura del mundo, los primeros en usar instrumentos de bronce, los primeros en fabricar ruedas y, contrariamente a lo que muchos suponen, fueron ellos y no los egipcios los que desarrollaron por primera vez ungüentos y perfumes. Cuando los arqueólogos encontraron el sepulcro de la reina Chubab de Sumeria, se sorprendieron bastante al hallar junto al cuerpo una cucharita y un pequeño frasco trabajado con filigrana de oro. La reina había guardado allí su pintura de labios. También se encuentran muchas citas que hacen referencia a la perfumería y a la cosmética. Según una tablilla cuneiforme encontrada en Mesopotamia hacia el año 1200 a.C., los primeros perfumistas de la historia de los que existe constancia serían mujeres, que estarían al servicio del rey Tukulti-Ninurta creando perfumes con mezclas de flores y plantas como el Cyperus calamus, la mirra y bálsamos. Según parece, las fragancias que elaboraban eran sustancias aromáticas que desprendían un agradable olor y a la vez tenían propósitos medicinales. En paralelo se desarrolla la civilización egipcia y hay constancia fehaciente de la elaboración de perfumes a partir de esencias naturales. Los egipcios establecen rutas comerciales para abastecerse, al tiempo que van aclimatando plantas de otros países para surtirse de materias como el estirax, el nardo, el azafrán, el gálbano, el opopanax y el anti, una resina aromática que se utiliza en rituales religiosos. Los relieves del templo de Deir el-Bahari recogen el proceso de extracción de esta materia. Los perfumes son esenciales en el ceremonial religioso, y gracias a fórmulas descritas en pergaminos conocemos bastante de los perfumes litúrgicos. Los sacerdotes egipcios utilizan diferentes esencias según el momento del día: olíbano, frankincense, conocido en la actualidad como incienso, al amanecer, mirra a mediodía y kifí al anochecer. Este último es el más conocido de los perfumes egipcios, con una fórmula compleja con gran número de ingredientes. Para los griegos, todo lo bello, armonioso, proporcionado y estético era bueno y por ende de origen divino, así que a nadie puede extrañarle que atribuyeran a sus dioses el regalo de los perfumes y los ungüentos. Los vendedores de perfumes griegos los anunciaban como fabricados con esencias provenientes directamente del Olimpo. El aporte más importante que los griegos hicieron a la perfumería fue el aplicar su arte a los frascos de cerámica utilizados para guardar los perfumes, piezas de arte que aún hoy son difíciles de igualar en belleza. Diseñaron 7 formas para almacenar perfumes y
los decoraron con animales mitológicos, figuras geométricas y escenas conmemorativas. El más conocido fue el equitos, un frasco muy elegante y esbelto que llegó a ser tan popular que para referirse a alguien poco solemne, se decía que no tenía ni un lequitos. Pero no todos los griegos amaban el perfume. Sócrates los detestaba, afirmando que ningún hombre debería perfumarse, ya que una vez perfumado olía igual un hombre libre que un esclavo. Los inicios de la cosmética se dan a través del Mediterráneo. Los griegos exportaron sus costumbres desde el cercano Oriente hasta España, y esto incluyó su amor por los perfumes. De esta manera los primeros perfumistas y barberos salieron de una colonia griega al sur de Italia y se instalaron en Roma en los tiempos de la República. La cosmética floreció en Roma como nunca antes había ocurrido en ningún lugar, y así como ahora los productos de belleza pretenden venir de París, era muy de nivel decir que las fragancias llegaban desde Grecia. Aun cuando no lo fueran, como ahora, las damas romanas tenían una forma bastante particular de perfumarse. Hacían llenar la boca de sus esclavas con perfumes para luego ser espurreadas en rostro y cuerpo, una especie de vaporizador humano. Pero en Roma no solo las personas se perfumaban, antes de la batalla o en los regresos victoriosos se humedecían los estandartes de las legiones con fuertes fragancias, y también era común perfumar salones, vestidos, teatros, armas y hasta los animales, sin mencionar cualquier ceremonia religiosa, casamiento o entierro. El cristianismo trae consigo una regresión en la utilización de los perfumes y los cosméticos y la condena a las artimañas del diablo utilizadas por las mujeres para seducir a los hombres. Clemente de Alejandría autorizaba los baños, pero condenaba los establecimientos que de día y de noche se ocupaban de masajear, untar y depilar. San Jerónimo, San Cipriano y Tertuliano aborrecieron el uso de ungüentos y perfumes, pero no tardó en ponerse de moda morder delicadamente una ramita de mirto con el fin de mostrar así una bella dentadura. La Biblia nos vuelve a mostrar el uso extendido de la perfumería. En el Nuevo Testamento vemos la imagen de la hermana de Lázaro ungiendo los pies de Jesús con perfume o los 3 reyes magos dejando incienso y mirra en el pesebre. Es algo singular que tanto el nacimiento de Jesús como su muerte estén ligados con los perfumes. También vino Nicodemo, el que había ido de noche a ver a Jesús. Trajo como 100 libras de mirra perfumada y aloe. Envolvieron el cuerpo de Jesús con lienzos perfumados con esta mezcla de aromas, según la costumbre de enterrar a los judíos. San Juan capítulo 19, 39 a 40. En el Renacimiento de Oriente, los bizantinos son quienes recogen la antorcha dejada por los romanos en lo que respecta a los imperios. En el arte de la perfumería no sería arriesgado decir que superaron a la propia Roma, tal vez por el simple hecho de tener mano de obra con tradición perfumista o por contar con las materias primas más cerca. Si de potencias hablamos, debemos darles todo el crédito a los árabes. Ellos supieron asimilar y perfeccionar mejor que nadie los conocimientos de las culturas que los precedieron. Utilizaron alambiques para destilar alcohol como soporte de las esencias. Elaboraron refinados perfumes como el almizcle, la algalia y el agua de rosas, y estos serían los más amados y utilizados en toda la Edad Media. Los intercambios entre Oriente y Occidente se vieron favorecidos por las cruzadas durante los años de 1096 a 1291, tiempo en que los mercaderes comenzaron a inundar el mundo conocido con nuevas fragancias y especias, además de poner otra vez de moda la buena costumbre de acompañar el aseo con aplicaciones perfumadas. Durante el Renacimiento se produjo un redescubrimiento de la cultura greco-romana y con la invención de la imprenta, numerosos tratados antiguos de perfumería fueron traducidos y publicados en francés e italiano, haciendo llegar a la población muchas maneras de usar perfumes. En este periodo, no obstante, se deja de lado a la higiene y se recurre a los perfumes para no oler a basurero. Es tan común entre las damas no bañarse como ponerse en las axilas y entre los muslos esponjas perfumadas. La sarna comienza a aparecer en personas de la monarquía, la aristocracia y también para la plebe como entre los ricos y famosos. Florencia y Venecia fueron las capitales del perfume. Al morir la alquimia en pos del nacimiento de la química, el arte de la perfumería evolucionó notablemente al mejorar la destilación y la calidad de las esencias. Empleando técnicas orientales en Venecia se produjeron los primeros frascos de vidrio soplado, pero muchos vidrieros italianos emigraron a Alemania y Bohemia, encontrando ahí un cuarzo bastante duro que les permitió tallar, grabar, pulir y decorar sus envases. Dejaron a un lado el soplado y desarrollaron para el envasado nuevas técnicas. Para hablar de los ingredientes de la perfumería moderna, podemos decir que el perfume es una mezcla que contiene sustancias aromáticas, pudiendo ser estas aceites esenciales naturales o esencias sintéticas, un disolvente que puede ser sólido o líquido, alcohol en la mayoría de los casos, y un fijador, utilizado para proporcionar un agradable y duradero aroma a diferentes objetos, principalmente al cuerpo humano. Los aceites esenciales son sustancias orgánicas, líquidas aunque algunas veces sólidas, de olor y sabor acre, irritantes e incluso cáusticas. Pueden destilarse
fase sin descomposición, no son miscibles en el agua pero son solubles en alcohol y éter. No tienen el tacto graso y untuoso de los aceites fijos y no dan jabón. Disuelven los cuerpos grasos, la cera y las resinas. La mayor parte de las esencias ya existen completamente formadas en la planta o vegetal. Sin embargo, otras no preexisten sino que se forman por la acción del agua sobre determinadas partes del vegetal por cuya acción se combinan ciertos elementos, que se encuentran en las células y determinan la formación de la esencia. Los fijadores que aglutinan las diversas fragancias incluyen bálsamos, ámbar gris y secreciones glandulares de jinetas y ciervos almizcleros. Estas secreciones sin diluir tienen un desagradable olor, pero en solución alcohólica actúan como conservantes. En la actualidad, estos animales están protegidos en muchos países, por lo que los fabricantes de perfumes utilizan almizcle sintético. La cantidad de alcohol depende del tipo de preparación al que vaya dirigido. Normalmente, la mezcla se deja envejecer un año. Los aceites esenciales, fragancias, se extraen de los vegetales que los contienen formados o que contienen los elementos para su formación. Existen distintos procedimientos para la extracción de aceites esenciales tales como maceración, expresión y destilación. En el procedimiento de maceración es necesario colocar las flores en unas grandes calderas manteniéndolas sumergidas a fin de que suelten el olor. Otro procedimiento extractivo es la expresión, muy conveniente en la sidra, la naranja y la bergamota. Cuando el fruto es abundante, se exprime para recoger el aceite. La destilación es el procedimiento más empleado, especialmente para flores, plantas y hierbas, tales como la lavanda, rosas, alucema, tomillo, sándalo, mimosa, entre otros. El enflorado o enfleuraje es una técnica tradicional y artesanal para la extracción del olor de las flores en su máxima plenitud. Esta consiste en extender una capa de flores o plantas entre dos capas de materia grasa. Las flores se van renovando hasta que la grasa está saturada del olor. Se elimina entonces el excedente graso, obteniendo una esencia absoluta, un aceite esencial de gran calidad olfativa. El exceso de manteca aromática a veces se usa en cosmética y productos del hogar. Perfumados. Otra posibilidad de reusar es emplearla con mezcla de alcohol para crear soluciones perfumadas o un producto más concentrado. Hoy en día este proceso apenas se usa porque es muy laborioso. Dura unos 3 días. Se reserva para casos especiales y flores muy frágiles que no soportan el calor de la destilación, como el jazmín, la rosa, la flor de naranjo o nardo. La clave está en que la flor sea muy fragante, que siga desprendiendo olor después de cortarse y que florezca al menos durante un mes para permitir hacer varias recargas, cambiando las flores cada 24 o 48 horas. Antiguamente solía usarse manteca de origen animal, que se ha ido sustituyendo en la actualidad por otras grasas de origen vegetal tales como la manteca de karité o aceite de coco desodorizados. El órgano de perfume es un mueble de uso profesional, imaginado en el año de 1884 por el escritor francés Horace Darl Husbands para la novela Eva Barnes, posteriormente construido por ebanistas para uso de perfumistas y químicos, que proporciona los frascos de materias primas dispuestos en semicírculo para la creación de los perfumes. En cuanto a la estructura de los perfumes, podemos decir que el contenido aromático de una fragancia llega a nosotros en 3 fases que se presentan poco a poco a medida que transcurre el tiempo. Cada una de estas fases está determinada por la volatilidad de los componentes aromáticos que la definen. A la primera de esas fases se la llama fase de salida o cabeza. A la segunda, fase de cuerpo o corazón. A la tercera, fase baja o de fondo. Esos mismos nombres se aplican a las notas olfativas que participan en cada una de las fases. Las notas olfativas de salida o cabeza reciben también el nombre de altas. Estas notas son en la estructura de la fragancia el saludo de la misma, su modo de llamar nuestra atención. Las notas de salida son fundamentales para atraer a la persona en busca de un aroma o una fragancia determinada. Es la primera impresión, y recordemos que la primera impresión es la que vale. Es la puerta de entrada de la fragancia en nuestros gustos. Las notas aromáticas de salida son las más volátiles y efímeras. Los perfumistas suelen utilizar toques cítricos tales como naranja, limón, pomelo, mandarina, bergamota, entre otras. También se usan aromas un poco agrestes tales como romero, tomillo, espliego, salvia, lavanda, entre otras. Además pueden emplearse aromas de frutas de fácil evaporación tales como pera, cereza, fresas, manzana, entre otros, y componentes sintéticos que den una pincelada de verdor y dejen en el olfato la sensación de recibir una varada que huela a hierba fresca recién cortada. Estos aromas son muy perceptibles en los primeros 15 minutos y pueden llegar a captarse durante las 2 horas siguientes. Las notas aromáticas de corazón tienen una volatilidad más lenta, es decir que tardan más en evaporarse. Los componentes de las notas de corazón son eminentemente florales: la rosa, el jazmín, la lila, el azahar, el nardo, el ylang-ylang, la violeta o el iris serían fundamentalmente algunos de los aromas más importantes de esta fase. La albahaca, el anís, la pimienta, el jengibre, la nuez moscada o el comino también figurarían como componentes propios de este segundo escalón de la estructura de la pirámide olfativa. Los aromas de esta parte de la pirámide olfativa
se empiezan a percibir pasados 15 minutos de la aplicación de la colonia en cuestión y pueden ser identificables durante unas 6 horas. Las notas aromáticas de fondo, que es la última fase, expresan la personalidad de un perfume. Ellas son las que determinan su pertenencia a una familia olfativa en concreto. Una serie de moléculas pesadas y poco volátiles son la base de toda la estructura sobre la que se iza el andamiaje creativo del perfumista. Una vez determinadas las bases, se compone el corazón y, por último, las altas o de apertura, que deben guardar una relación con las primeras. Las notas de fondo acostumbran a ser amaderadas tales como el pachulí, sándalo, vetiver, musgo de roble, cedro, entre otras, resinoides tales como mirra, incienso, entre otras o de almizcles. La vainilla, la tonka y el bálsamo del Perú se encuentran también entre los componentes de fondo de muchas creaciones. Estos aromas pueden llegar a percibirse hasta 2 días después de haber aplicado la fragancia. Existen diferentes tipos de perfumes, según su intensidad aromática. Estos son perfume o de perfume, agua de baño, agua de colonia y splash perfumes. El perfume es la forma más concentrada. Se encuentra entre el 15 a 45% de esencia aromática. En eau de perfume, EDP, la concentración aproximada es del 15%. El agua de baño, más conocida como eau de toilette, EDT, la concentración es del 7 al 15%, aproximado 10%. El agua de colonia o eau de Cologne, EDC, tiene la misma concentración que el agua de baño pero con aromas cítricos. Aquí el valor predominantemente es de solo un 3 a 6%, aproximado 5%. De concentración, el original o de Cologne es una denominación registrada como la marca de perfume. El Splash Perfumes, EDS, tiene aproximadamente 1% de concentración. EDS es una denominación registrada como la marca de perfume. Al aplicarse el perfume sobre la piel, el calor del cuerpo evapora el disolvente, permaneciendo las sustancias aromáticas, que se disipan gradualmente durante varias horas. Así, de esta manera, ya has aprendido a conocer los diferentes tipos de perfumes, y de hecho, durante tu vida ya habrás probado todos o alguno de ellos, así que siempre es bueno tener uno o más perfumes para nuestro uso diario, y otras para ocasiones especiales donde uno quiere distinguirse entre las demás personas. Ya lo dice Gianni Versace, el perfume le da el toque final a la elegancia, un detalle que subraya sutilmente el aspecto, un extra invisible que completa el hombre y la personalidad de una mujer. Si eres un emprendedor y quieres crear tus propios productos en el mundo de las fragancias, no te pierdas el curso El negocio de los perfumes. Es un curso 100% online que lo puedes hacer desde la comodidad de tu casa o cualquier otro lugar en que te encuentres. Aprenderás 4 métodos de extracción para materias primas de fragancias, los tipos de productos de mayor demanda y acceso a proveedores de toda Latinoamérica donde puedes maquilar y hacer tu propia marca. Este es un negocio de alto crecimiento. Comienza tu capacitación y emprendimiento hoy mismo. Aprovecha el descuento que tenemos para ti. Quedan ya pocos cupos. Para más información ve a la descripción de este video.